Buen día, profesor, compañeras y compañeros. Somos el grupo conformado por María Fernanda Hernández, Sofía Marambio, José Felipe Osorio y quien les habla, Pamela Maldonado Catalán. En esta oportunidad presentaremos el análisis del caso de María Colwell, en el que abordamos tres problemáticas: maltrato infantil crónico, negligencia parental e invisibilización de la niñez, perteneciente a la asignatura Taller de Intervención con Familias, guiada por el docente señor Walter Alarcón Castillo. Estimado profesor, junto con saludarme me presento. Mi nombre es María Fernanda Hernández. A modo de introducción, el caso de María Colwell muestra una de las situaciones más difíciles y dolorosas dentro del tema de maltrato infantil, donde los problemas familiares, la falta de cuidado de los padres y la escasa respuesta de instituciones terminan afectando gravemente a los niños y niñas. Desde el trabajo social familiar, este caso permite analizar el maltrato infantil crónico, la negligencia parental persistente, la invisibilización de la niñez y la ausencia de enfoque de derechos, todos elementos que muestran una familia desorganizada y sin redes de apoyo. Como explica Alwen y Solar 2011, la familia funciona como un sistema en que las acciones de cada integrante influyen a los demás. Por eso los modelos psicosocial y sistemático ayudan a comprender estas relaciones y sus afectos en la infancia. González 2019, Minucci 1886. En este análisis, herramientas como el genograma y ecomapa permiten identificar los vínculos y apoyos existentes o ausentes. Maglotti, Gerreson y Ferrado 2005. Además, la invisibilización de la niñez y la falta de enfoque de derecho reflejan que muchas veces no se escucha la voz de los niños. Según González 2019, es necesario avanzar hacia prácticas más participativas y centradas en sus derechos. El objetivo de este trabajo es identificar las causas de maltrato infantil crónico y reflexionar sobre la responsabilidad compartida de la familia, la comunidad y las instituciones en la protección de la infancia, promoviendo intervenciones más éticas y centradas en los derechos de los niños y niñas. Bueno, en la imagen aquí presentamos un análisis de las principales problemáticas identificadas en el caso de María Colwell, una niña víctima de maltrato infantil crónico, tanto físico como emocional, ejercido por parte de su madre y de su padrastro. Según el modelo estructural de Minuchin, este caso refleja una disfunción de la estructura familiar, donde los límites jerárquicos no están claramente definidos y por falta de cohesión facilita la violencia reiterada en la niña. Por su parte, Durrenket plantea que el maltrato infantil se vincula a la ausencia de vínculos seguros y de apoyos emocionales, lo que vulnera los derechos fundamentales de los niños. Una de las problemáticas evidentes es la negligencia parental persistente, manifestada por la falta de cuidado, supervisión, como también de afecto, lo que demuestra una baja competencia parental. Una desestructuración familiar impide el ejercicio de un rol protector y aumenta la vulnerabilidad de María y de su hermana. También se identifica la invisibilización de la niñez y la ausencia del enfoque de derechos, factores que en sí impidieron que las instituciones pudieran actuar oportunamente para proteger a María y su hermana. Algunos Solar destacan que los niños suelen no ser reconocidos como actores sociales y que esta falta de acción institucional agrava la situación de riesgo. Otro aspecto relevante es la violencia intrafamiliar en el subsistema conyugal, donde se observa una relación de poder asimétrica entre la madre y el padrastro. Los conflictos conyugales no resueltos invaden el subsistema parental, generando desorganización y tensión dentro del hogar. Finalmente se identifica una estructura del sistema familiar, una desorganización que se expresa en límites difusos, jerarquía invertida y roles confusos, lo que impide una dinámica familiar saludable. A partir de estas problemáticas formularon tres preguntas de investigación. En primer lugar, tenemos cómo se manifiesta el maltrato infantil crónico en la dinámica familiar de origen de María Colwell y de qué manera influye en la interacción entre los subsistemas parental y filial en la perpetuación del daño físico y emocional hacia la niña.
En segundo lugar, ¿cuáles son las competencias parentales descendidas que presentan la madre biológica y el padrastro y cómo estas carencias inciden en la falta de protección y cuidado hacia los hijos? Y finalmente, tenemos de qué manera la invisibilización de la niñez, la ausencia del enfoque de derecho influye en la falta de resguardo oportuno por parte de las instituciones hacia María Colwell y sus hermanos. Estas preguntas en sí nos permiten comprender el caso de una manera mucho más integral, considerando tanto la estructura familiar como las fallas institucionales que contribuyeron al desenlace que tuvo esta situación. Bueno, profesor, voy a continuar hablando sobre la construcción y la hipótesis y la definición de variables e independiente. Bueno, para comenzar, nuestra primera problemática fue el maltrato infantil crónico, en donde su pregunta de investigación fue cómo se manifiesta el maltrato infantil crónico y la dinámica familiar del origen de María Colwell y de qué manera influye la interacción entre los subsistemas parental y filial en la perpetuación del daño físico y emocional de la niña, hacia la niña. Bueno, la primera hipótesis de investigación creada fue que existe una relación directa entre la difusión del subsistema parental, madre biológica y padrastro y la presencia del maltrato infantil crónico hacia María Colwell. En la hipótesis nula podemos colocar que no existe una relación entre la difusión del subsistema parental y de la presencia del maltrato infantil crónico hacia María Colwell. Y nuestra hipótesis alternativa es el maltrato infantil crónico hacia María Colwell se relaciona con factores externos del sistema familiar, como la ineficiencia institucional y la falta de un seguimiento profesional. Ya en las variables tenemos la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la difusión del subsistema parental y la variable dependiente es el maltrato infantil crónico. En las dimensiones sobre la variable difusión del subsistema parental, podemos decir que la falta de límites y jerarquías claras, relaciones del poder colectiva, el déficit en la comunicación afectiva y la inconsecuencia de la disciplina. Y ya en la variable dependiente del maltrato infantil crónico, su dimensión puede ser el maltrato físico, maltrato psicológico, negligencia y abandono y la frecuencia e intensidad de los episodios. Presentaré la construcción de hipótesis y la definición de variables e indicadores. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son las competencias parenterales descendidas que presenta la madre biológica y el padrastro de María Colwell? ¿Y cómo estas carencias inciden en la falta de protección y cuidado hacia María y sus hermanos? A partir de esta pregunta se formulan tres hipótesis. Hipótesis principal: cuando las competencias parenterales disminuyen, aumenta la negligencia y la protección infantil. Hipótesis nula: no existe la relación entre las competencias parenterales y la negligencia. Hipótesis alternativa: la negligencia se explica más por la falta de red de apoyo comunitaria que por las competencias individuales de los cuidadores. En cuanto a las variables, la variable independiente es competencias parenterales descendidas y la variable dependiente es negligencia y desprotección infantil. Esto busca analizar cómo las carencias en las competencias de los adultos influyen directamente en el cuidado y protección de los niños. Las dimensiones de las competencias parenterales consideradas en este análisis son conocimiento y habilidades de crianza, capacidad emocional para cuidar, responsabilidades y protección, vínculos afectivos. Mientras que las dimensiones de la negligencia y la protección infantil incluyen omisión de cuidados básicos, falta de atención emocional, ausencia de resguardo físico, desinterés por la rutina y seguridad de los niños. Finalmente, esta parte del trabajo busca comprender cómo las debilidades de las competencias parenterales inciden en las negligencias y cómo desde el trabajo social se puede generar estrategias preventivas y de acompañamiento familiar para fortalecer la protección infantil. Bueno, profesor, continuando con la tercera problemática de la construcción de hipótesis y la definición de variables e indicadores, tenemos la problemática de la invisibilización de la niñez y la ausencia de un enfoque de derecho.
en donde su pregunta de investigación es de qué manera la invisibilización de la niñez y la ausencia del enfoque de derecho en las decisiones familiares e institucionales incidieron en la falta de resguardo oportuno para María Colwell y sus hermanos. Bueno, la primera hipótesis creada de investigación creada en la falta de aplicación del enfoque de derecho en las decisiones familiares e institucionales que contribuyeron significativamente a la invisibilización de la niña María Colwell y sus hermanos. La hipótesis nula que presentamos es la aplicación de la ausencia del enfoque de derecho que no influye en la visibilización o participación de los niños en las decisiones familiares o institucionales. Y nuestra hipótesis alternativa 2 es la invisibilización infantil responde más a factores culturales y sociales que la ausencia de enfoques de derecho en las prácticas institucionales. Bueno, la primera variable independiente es la aplicación del enfoque de derecho y la variable dependiente es la invisibilización de la niñez. En las dimensiones de la aplicación de enfoque de derecho es la participación infantil en decisiones, el reconocimiento del niño como sujeto de derecho, la implementación institucional de protocolo y la escucha activa de valoración de la voz infantil. Y en la invisibilización de la niñez, la omisión de opiniones infantiles, la desconsideración de necesidades afectivas, la ausencia de representación en procesos familiares y la falta de respuesta institucional ante la denuncia. Explicación sobre la metodología. Para el caso del maltrato infantil crónico, resulta esencial combinar entrevistas en profundidad con los cuidadores y los niños, junto con la observación participante en contextos familiares y comunitarios. Desde el modelo diagnóstico psicosocial de Durranquet 2007, la recogida de datos no se centra únicamente en el individuo, sino en la interacción entre la persona y su contexto, lo que aporta una visión integral que permite identificar factores protectores y de riesgo en la dinámica familiar y social. Durranquet 2007, páginas 67 al 84. Asimismo, el diagnóstico familiar enfatiza la importancia de organizar la información y reflexionar sobre ella en relación con categorías de análisis que permitan comprender el desarrollo histórico del problema y sus consecuencias, según González 2019. Como justificación, podemos decir que estas técnicas aportan a la investigación una comprensión situada y explicativa del maltrato, permitiendo diseñar hipótesis de intervención ajustadas a la realidad. Para el segundo caso, referente a la negligencia parental persistente, la aplicación de genogramas y ecomapas resulta bastante útil, ya que estas herramientas permiten mapear la historia de la familia en al menos 3 generaciones, identificando patrones de cuidado, abandono o transmisión intergeneracional de roles y vínculos. Los genogramas, según McGoldrick, Gerson y Ferrari 2005, ofrecen un recurso gráfico para visualizar complejas normas familiares y generar hipótesis sobre cómo la persistencia de la negligencia puede estar asociada a factores transgeneracionales y estructurales. Además, en línea con lo planteado en la videoclase sobre modelos de intervención, el modelo familiar sistémico enfatiza la necesidad de observar al grupo primario en su conjunto y no al individuo aislado, pues la negligencia se comprende mejor como una disfunción del sistema de relaciones, según González 2019. Como justificación, estas técnicas ayudan a comprender que las carencias parentales no son hechos aislados, sino que forman parte de dinámicas familiares y sociales más amplias, las cuales es importante visibilizar y considerar dentro del diagnóstico. Por último, tenemos el problema de la invisibilización de la niñez y ausencia de enfoque de derechos. Se seleccionarán entrevistas semiestructuradas a los niños y niñas, así como técnicas participativas que involucren dibujos, juegos, relatos, que garanticen su voz y mirada en el proceso de investigación. Según los apuntes de la clase, la relación de ayuda requiere reconocer al otro como sujeto de derecho, lo cual implica abrir espacios de escucha activa y reconocimiento de la subjetividad de los niños y niñas, de acuerdo a lo indicado por González 2019. El uso de técnicas participativas busca responder a un desafío ético, dejar atrás la mirada adultocéntrica que suele invisibilizar a la niñez. Al darles voz,
no solo se obtiene información valiosa para la investigación, sino que se genera al mismo tiempo un acto de restitución de sus derechos. Como justificación, la investigación no solo recoge datos sobre el problema, sino que también muestra con evidencia concreta cómo la ausencia de un enfoque de derecho afecta la vida cotidiana de niñas y niños. Bueno, aquí podemos ver cómo se explica la selección de técnicas de recolección de datos utilizadas en el estudio, las cuales responden en sí a una necesidad de obtener información validada, confiable y triangulada sobre un fenómeno complejo como es el maltrato infantil crónico. Cada técnica fue elegida porque aporta una perspectiva complementaria que enriquece el análisis y permite confirmar o rechazar hipótesis desde una mirada integral, considerando tanto los factores individuales como los familiares e institucionales. La selección de estas técnicas responde en primer lugar a la necesidad de comprender los procesos relacionales que sostienen el maltrato y la negligencia, permitiendo analizar cómo configuran los vínculos dentro de esta familia. En segundo lugar, se busca identificar los patrones intergeneracionales que pueden influir en la repetición de conductas de maltrato utilizando herramientas como los genogramas, donde podemos visualizar la historia familiar y los roles que fueron heredados. Y finalmente, apunta a incorporar de manera ética y activa la voz de los niños y niñas, evitando su invisibilización y promoviendo su reconocimiento como sujetos de derecho. En conjunto, estas decisiones metodológicas permiten elaborar un diagnóstico explicativo y multicausal, y este es coherente con la perspectiva del modelo psicosocial y sistémico, y este además sustenta el enfoque de derechos humanos, y este orienta al trabajador social, al quehacer del trabajo social. El propósito final no es únicamente confirmar o rechazar hipótesis, sino también proteger, acompañar y restituir los derechos de los niños. Bueno, profesor, ahora voy a hablar sobre el genograma que creamos con nuestro equipo, en donde este presente genograma refleja la estructura familiar y los vínculos significativos del caso de María Colbert, evidenciando las relaciones biológicas, adoptivas y los conflictos presentes en su entorno. En el centro se ubica como María Colbert como persona índice, hija de Paulinette Colbert, y por su padre biológico ausente, el señor Colbert. Su madre conformó una segunda unión con William Kelper, con quien tuvieron 3 hijos, nacido uno en 1967, 1968 y 1969, medio hermanos de María. María mantuvo un lazo afectivo fuerte con sus padres adoptivos, el señor y la señora Cooper, quienes la cuidaron desde muy temprana edad y representaron un entorno protector y estable. En contraste, su convivencia con Paulinette y William estuvo marcada por negligencia, el maltrato y la violencia doméstica. La abuela materna, la señora Tester, aparece como figura de apoyo parcial y cuidadora de los otros hijos del matrimonio Kelper. El genograma permite observar un sistema familiar desorganizado, con vínculos ambivalentes y relaciones de poder desequilibradas, donde se visualiza la ausencia de contención emocional, la figura materna negligente y la presencia de un agresor principal, William Kelper, quien finalmente causa la muerte de María. El ecomapa muestra cómo se relacionaba la familia Colwell-Kelper con las instituciones sociales que participaron en el caso. Los vínculos más fuertes y positivos estaban entre María Colwell y la familia Cooper, quienes fueron su principal red de apoyo emocional. En cambio, las relaciones con Pauline y William Kelper eran débiles y conflictivas, marcadas por la violencia y la falta de protección. El entorno institucional incluía los servicios sociales de Brignon and its Access, la NSPCC, que es la Sociedad Nacional de Prevención de la Crueldad hacia los Niños, el Departamento de Vivienda, la Escuela Primaria, la Policía Local, el Tribunal Juvenil de Howe. A pesar de que hubo múltiples denuncias y advertencias, la falta de coordinación entre estas instituciones
impidieron que se incidiera la intervención efectiva. El ecomapa evidencia que la red de apoyo estaba fragmentada y funcional. Aunque habían algunos hallazgos de lazos protectores, como los de la familia Cooper y la escuela, los vínculos con las instituciones eran débiles, lo que finalmente resultó en la pérdida de vida de María y dejó en evidencia las graves fallas del sistema de protección infantil. Conclusiones. El análisis del caso de María Colwell permite ver con claridad la gravedad del maltrato infantil crónico y cómo este problema tiene muchas causas y consecuencias, tanto dentro de la familia como en las instituciones y en la sociedad. Los resultados muestran que la disfunción del subsistema parental, la negligencia constante y la falta de reconocimiento hacia los niños se mezclan en un ciclo de vulneración que se mantiene en el tiempo. En este ciclo, la falta de afecto, los límites poco claros y la ausencia de redes de apoyo aumentan la desprotección y el sufrimiento infantil. Las herramientas usadas como el genograma fueron muy útiles para entender cómo funcionaba la familia y sus relaciones. Gracias a ellas se pudo ver que existían vínculos débiles, jerarquías invertidas donde los adultos no cumplían bien su rol y la falta de apoyo desde la comunidad. Tal como explican McGoldrick, Gerson y Petrie 2005, estas herramientas ayudan a mirar los problemas familiares dentro de un contexto más amplio, lo que permite tener una comprensión más completa de la situación y diseñar intervenciones más acertadas y efectivas. Desde el trabajo social se refuerza la importancia de tener una mirada sistémica, de trabajar con un enfoque de derechos y de incluir a los niños y niñas como protagonistas en las decisiones que les afectan. El desafío para los profesionales no es solo detectar y atender los casos de maltrato, sino también fortalecer los factores protectores, fomentar la responsabilidad compartida entre familia e instituciones y asegurar que los niños crezcan en entornos seguros, respetuosos y afectivos. Finalmente, este análisis busca aportar a la reflexión sobre el rol del trabajo social en la protección de la infancia, destacando la importancia de realizar intervenciones integrales, éticas y humanas que ayuden a romper los ciclos de violencia y permitan que todos los niños y niñas puedan vivir una vida libre de vulneraciones y con pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, aquí tenemos la bibliografía utilizada y en conclusión yo podría aportar que el caso de María Colwell nos invita en sí a reflexionar sobre la importancia de abordar el maltrato infantil desde una mirada integral, psicosocial, con enfoque a los derechos humanos. El trabajador social cumple aquí un rol fundamental en la protección, acompañamiento y restitución del derecho, promoviendo entornos más seguros y dignos para la niñez.